Hola, hola, te quiero dar la bienvenida a esta clase en iluminación espiritual. Este canal está diseñado para la buscadora espiritual moderna, para la libre pensante espiritual moderna y enseñarla a vencer el sufrimiento del mundo y a vencer el sufrimiento de la mente y las limitaciones del mundo con las enseñanzas metafísicas de Jesús. Me presento, si no me conoces, mi nombre es Natalie Navarro, soy maestra espiritual. Me dedico a desmenuzar esa información espiritual que la mujer de hoy tal vez está muy ocupada para entender, pero que irónicamente es lo que le va a liberar de todos sus retos, de los retos en cuanto a su economía y sus finanzas que no fluyan, en cuanto a su salud física, en cuanto a sus relaciones. Entonces, irónicamente eso que es lo más importante que tenemos que hacer, porque todo es un asunto espiritual y todo se soluciona desde el espíritu, es eso que muchas veces no tenemos tiempo de hacer en esta agitada vida moderna. Así que para eso está este canal, para que mientras tú estés ocupada haciendo miles de cosas, puedas estar escuchando, puedas estar expandiendo conciencia, la luz de la conciencia pueda estar entrando en tu mente, y eso se traduce en que empiezas a vislumbrar los destellos de Dios en tu vida, y las finanzas empiezan a fluir, y las relaciones empiezan a armonizarse, y la salud empieza a mejorar, y la paz interior empieza a estar cada vez más fuerte. Ese es el propósito de este canal, y hoy precisamente vamos a aprender o a seguir aprendiendo cómo es que nos elevamos a vivir por encima del caos del mundo. Me dedico a estudiar muchos maestros espirituales que tienen que ver con esas escuelas de cristianismo del nuevo pensamiento, y en este caso estamos estudiando un poco a Joel Goldsmith, que nos explica un poco de este aspecto, cómo vivir por encima de esa conciencia mundana que es la que nos tiene atados a todas las situaciones del mundo. Entonces vamos a comenzar. Primero tenemos que tener en cuenta que Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando hizo ver a los ciegos, cuando levantaba a los muertos, él estaba obrando desde una conciencia superior, desde una conciencia más elevada, no desde la conciencia del mundo que veía la enfermedad o que veía la escasez. Él se elevaba por encima de esa conciencia, y era el acceder a esa conciencia superior, que es la conciencia del Padre, la que sanaba, la que resucitaba a los muertos, la que multiplicaba los panes. Y eso es precisamente lo que estamos aprendiendo a hacer aquí, esas enseñanzas que nos trajo Jesús para que siguiéramos sus pasos como esos hijos de la creación y accediéramos a esos derechos divinos. Entonces, en clases anteriores ya hemos visto que la acción estratégica, básicamente lo que tenemos que hacer siempre ante una situación de conflicto en nuestra vida, es sencillamente, como quien dice, apagar la mente, porque nuestra mente es la que está proyectando una foto que nosotros pensamos que es la verdad, y nos engancha a esa verdad y nos ponemos a luchar contra esa verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente apagar la mente, y enseguida que dejamos de proyectar esa película distorsionada, conectarnos con el Padre, con la información perfecta, pura, correcta, de cómo Él hizo la creación y no como la está distorsionando mi mente, ¿ok? Entonces, esto tiene que comenzar cuando comprendemos que yo no soy sencillamente y meramente, que lo hemos visto en otras clases, un ser de carne y hueso. Yo no soy un humano, yo soy un ser espiritual, yo soy un hijo de Dios. Yo estoy hecho a su imagen y semejanza, y Dios es espíritu, y por lo tanto yo soy espíritu, y soy como Dios, un espíritu perfecto, que no tiene error, incontaminable, imperturbable. Entonces, cuando yo empiezo a entrenarme en concebirme en lo que en realidad soy, en recordar quién soy, empiezan a aparecer mis derechos divinos, como le digo yo, el pasaporte diplomático. Ahí sí empiezan a aparecer todos esos derechos divinos que yo tengo sencillamente por ser hijo de la creación, y no estoy sometido a todas esas limitaciones y caos que son del mundo y que vienen cuando me creo que soy una persona de carne y hueso, y que simplemente estoy condicionado a las cosas del mundo, y que pienso entonces, no, mijita, es que no hay felicidad completa, es que ahora todo está saliendo muy bien, entonces seguro ahorita algo va a salir mal. Esas son las creencias del mundo
el mundo es cíclico, cambiante, no me puedo sostener de él porque no me produce ninguna sensación de apoyo verdadero. Entonces, ¿cómo sucede esto? Nuestra mente crea una realidad que es básicamente opuesta a la realidad perfecta que creó Dios para nosotros. Y es como si pusiéramos una foto enfrente de nosotros, ¿cierto? Y esa foto es esa realidad que estamos observando allá afuera. Pero resulta que nosotros nos creemos esa foto, nos enganchamos con esa foto. Y el creerle y el engancharnos con esa foto es lo que nos ata a las situaciones del mundo, lo que nos hace creerle a la escasez, lo que nos hace creerle a la enfermedad, lo que nos hace creerle al conflicto. Entonces, cuando yo le creo a la foto, ¿qué es lo que hago? Me engancho en esa foto y entonces quiero luchar contra la foto, quiero pelear contra ella, quiero orarle a Dios porque me cambie la foto, quiero, mejor dicho, todas las emociones. Y cuando yo le estoy dando mi ojo, mi atención, le estoy dando la energía de mis emociones y de mi pensamiento a esa foto, pues estoy encadenado a esa foto, y esa realidad, como tiene mi energía, como yo la estoy sosteniendo, entonces es una cosa que permanece en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando no empezamos ese camino de despertar de conciencia para elevarnos a esa conciencia del Cristo, estamos constantemente luchando con nuestra realidad externa, con nuestra proyección. Entonces estoy tratando de mejorarla, de hacerle cambios. Y como hemos dicho en otras clases, es como querer cambiar o querer peinarme peinando al espejo. No estoy haciendo absolutamente nada, solamente me estoy moviendo lateralmente y estoy modificando ciertas cosas lateralmente, pero me estoy quedando en la misma vibración y por lo tanto voy a seguir produciendo situaciones de la misma vibración. Pero cuando reconocemos, nos damos cuenta, es como cuando uno está en un sueño, ¿cierto? Uno está en un sueño y de pronto dice, estoy soñando, me doy cuenta que estoy soñando, ahora ya tengo el control del sueño y puedo hacer lo que yo quiera en el sueño. ¿Se acuerdan que a veces nos han dicho eso? Eso es como esto, cuando está pasando una situación en mi vida que no me gusta, un conflicto en mis relaciones, una situación en mi economía, una situación con mi salud, es simplemente caer en cuenta, ok, estoy soñando, esto es una foto enfrente mío, pero no es la verdad divina, no es para lo que yo fui creado. Entonces ahí apago la mente, dejo de darle mi energía a la foto y soy capaz de elevarme, de subirme a un canal superior. Y simplemente me conecto con la verdad divina, con la eterna emanación de la verdad divina. Y cuando estoy viendo esa verdad divina, entonces ya dejo de luchar, dejo de engancharme en las discusiones del ego, dejo de querer tener la razón, dejo de asustarme por mi economía. Todo empieza a ser muy diferente. Por eso Jesús nos decía, no os preocupéis. No os preocupéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber. Miren las aves del cielo, miren los lirios del valle. Dios, el Padre de la creación, provee para ellos. Y no somos nosotros mucho más que ellos, entonces, ¿cómo no va a proveer el Padre por nosotros? No nos corresponde a nosotros encargarnos de eso, pero solamente vamos a poder ver esa provisión cuando somos capaces de apagar la mente, dejar de mirar la foto externa y ser capaz de elevarme a ese canal superior. En donde, ¿qué pasa en ese canal superior? Ahí está la información correcta, pura, adecuada, está el pensamiento de Dios original tal cual como Él lo hizo. Entonces aquí abajo yo puedo ver un cuerpo enfermo, pero si yo apago ese canal, que es una información distorsionada de la verdad, ¿cierto? Pero si yo apago la mente, le digo, Padre, muéstramelo como tú lo ves, y veo que Dios lo creó perfectamente sano, y me sostengo en esa visión, corrijo mi pensamiento. Y si Dios aquí me está mostrando escasez, yo digo, no, esta es una foto, voy a mirar la creación correcta y perfecta de Dios, y Dios es solamente abundancia, provisión, crecimiento, riqueza, opulencia divina. Entonces, en la medida que corrijo el pensamiento, cambia mi creencia, cambia en lo que estoy creyendo.
Y esto es muy importante porque lo que yo creo es lo que se proyecta en el mundo, es lo que es mi foto, es lo que se proyecta en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Comenzamos a vivir conectados en ese aquí y ese ahora, porque esa es la diferencia del canal de la mente, el canal inferior que proyecta una película imperfecta, y el canal superior. En el canal inferior la mente es polaridad, nos hace ser polarizados. Entonces lo bueno, lo malo, el alto, el bajito, el blanco, el negro, ¿sí? Y además me mantiene en polarización en mis pensamientos y emociones. La mente tiende a estar siempre triste por el pasado, angustiada por el futuro, entonces estoy en ese canal polarizado, ¿sí? Pero cuando apago la mente y dejo la polarización que me jala para afuera, me jala para los lados, ¿cierto? Para ver a la foto, toda la panorámica de foto que tengo, y empiezo a querer conectarme con el canal superior, con el canal de Dios, donde está la información perfecta, pues sencillamente empiezo a estar, dejo de estar polarizado y empiezo a estar en el aquí y en el ahora. Y ahí precisamente es donde se encuentra Dios, en ese aquí y ese ahora. Cuando dejo de creerle a los miedos de la loca de la casa y estoy aquí, ¿sí? Por ejemplo, la mente es polaridad. Si pongo la mano en el corazón y Dios está dentro de mi corazón, el corazón es presente, el corazón es aquí y ahora. Si yo pongo la mano en mi corazón en este momento, me doy cuenta que no me puedo ir para ningún lado. Aquí estoy. Estoy aquí. Y cuando estoy aquí, cerrando mis sentidos físicos, porque la mente son los sentidos físicos, y cierro los ojos y puedo empezar a sentir a Dios. Puedo empezar a sentir el fluir de Dios, pero Dios se encuentra en ese aquí y en ese ahora. ¿Qué pasa en el aquí y el ahora? Que me convierto en un canal perfecto, porque donde está mi cuerpo es donde está mi mente, es donde están mis emociones, donde está mi espíritu. Entonces puedo ser ese canal perfecto para que la sustancia divina, para que Dios se derrame en mí, en mi cuerpo, en mi vida, en mis asuntos, en mis alrededores. Entonces cuando estoy en ese aquí y en ese ahora, se forma ese campo de fuerza alrededor mío. Y bueno, tendría que hacer una clase de energética para explicarles esto, pero cuando yo estoy en ese perfecto centro, en esa neutralidad, se empieza a formar un vórtice que succiona energía de la divinidad. Y así es como vine a vivir, así es como vine a ser sostenido, provisto del Padre, de la sustancia divina, no a buscar mi subsistencia desde el sudor de mi frente. Así es como decíamos la clase pasada, es Adán, ¿cierto? Se salió del paraíso por estar mirando, por comer del fruto del bien y del mal, de la polaridad. Entonces, cuando yo estoy en esa neutralidad, estoy aquí y estoy ahora, no le estoy parando bolas, no le estoy poniendo atención a la foto, se forma ese vórtice y alrededor mío se forma un campo de fuerza. Y ese campo de fuerza es el reino de los cielos, porque ahí es donde está el fluir de la conciencia divina, en donde todo está provisto. Ahí es donde Dios nos dice: yo te llevo a pastar en pastos delicados, suaves, tranquilos. Yo te llevo a ríos tranquilos, yo te daré reposo. Es ahí, cuando me salgo de la polaridad de la mente y estoy en el aquí y en el ahora, y empiezo a entrar en ese campo. Entonces fíjense qué bonito, ante cualquier situación en mi vida, yo simplemente puedo cerrar los ojos al canal inferior, a la polaridad, irme hacia adentro, hacia el corazón, hacia donde mi Padre. Cuando oréis, ir adentro, ir a vuestro recinto, como decía Jesús, y hacia adentro. Y me encuentro que esto es polaridad, que no me puedo ir para ningún lado. Y empieza ese fluir de conciencia a llegar, empieza mi Padre a proveer todo aquello, lo que sea que yo necesite en ese momento. Si necesito paz, si necesito amor, si necesito tranquilidad, si necesito provisión, si necesito una idea, si necesito claridad de mi camino, ahí está todo, todo, porque Dios es todo. En Él no puede haber falencias. Entonces ahí es donde todo es provisto, mucho más allá de mis sueños. Ahí es donde está el reino de los cielos, ese jardín del Edén donde está todo. Ahí es donde está ese paraíso. Y entonces ese amor incondicional que está constantemente fluyendo se empieza a reflejar en todos los aspectos de mi vida. Es decir, el reino de los cielos se empieza a reflejar
en todos los aspectos de mi vida cuando yo aprendo a mantener mis pensamientos correctos y alineados y en la neutralidad de Dios, y a no dejarle y a no creerle a la foto externa y a no encadenarme o engancharme en la foto externa. Entonces les quiero leer un versículo, Juan 14, 26, 27. Así nos decía Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En cualquier situación que se esté presentando en nuestra vida, yo lo único que tengo que hacer es salir corriendo a buscar a mi papá, a mi padre, que Él está ahí para dar la solución. Él está ahí para dar la provisión, la protección, la guía, el amor, lo que sea que yo necesite en el momento. Mi Padre me lo da todo, pero tengo que salir de la mente y entrar al corazón a buscar ese papá, ese recinto sagrado. Entonces, cuando nosotros permanecemos en el canal inferior y pensamos que todo lo que existe es el mundo material y todo se tiene que lograr es desde las leyes de la materia, y 1 más 1 es 2, y te tienes que ganar la vida ladrillito por ladrillito y con el sudor de tu frente, y desde la materia todo es más denso, entonces ahí no puedes acceder a los frutos del Espíritu, en donde todo es armonía, en donde todo fluye, en donde todo es crecimiento, en donde todo es compasión, en donde todo es amor, en donde todo fluye de manera perfecta. Si estás en ese canal inferior, simplemente operas desde las leyes del mundo, y en el mundo existe lucha, en el mundo dicen que todo va a ser difícil, todo toma tiempo, todo cuesta trabajo, todo es con sudor. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, recuerda que tú no eres esto. Recuerda que esto es una foto proyectada por tu mente, pero eso no es lo que tú eres. Recuerda quién eres. Recuerda tu linaje espiritual. Eres espíritu, no eres carne y hueso. Y cuando apagas el canal inferior y te vas hacia donde tu Padre y estás en ese campo donde todo es provisto, ahí están todos tus derechos divinos, como te decía ahorita, ahí está tu pasaporte diplomático porque tú eres heredero del reino. Entonces ahí viene toda la provisión, toda la salud, toda la paz, toda la armonía, todo lo que necesites está provisto por tu papá. Entonces, aquí el entrenamiento está en que cada día debemos permanecer más y más y más conectados al canal superior. Donde la vida me muestre algo imperfecto, yo recuerdo que eso es una foto caída, distorsionada de la perfección del Padre. A todas las personas que aquí se me muestran imperfectas, yo las veo perfectas. En salud, en temperamento, en personalidad, en sus logros, en su capacidad adquisitiva, en su capacidad de hacer cosas. Todo lo que aquí se me muestra imperfecto, yo desde mis ojos espirituales, desde mis ojos internos, lo veo perfecto. Tengo que desarrollar y cultivar esa capacidad de ver todo desde la perfección de Dios, desde la perfección no polarizada, neutra de Dios, porque Dios no dice esto es bueno, esto es malo. Para Dios todo es bueno, todo es el bien. Dios no es capaz sino de ver el bien, ¿sí? Entonces, ver el bien, permanecer en esa constante mirando solamente cómo sería desde los lentes del Padre, cómo sería todo desde la realidad del Padre, entonces ahí todo es provisto. Ahí llega la comprensión que estaba necesitando, que no llegaba. Ahí estaba la claridad que necesitaba en un asunto, que no llegaba a comprender. Ahí está la respuesta que estaba buscando de esto, que tampoco lograba ver por dónde era el camino. Ahí llega la luz, ahí llega la vía de salida, ahí llega esa respuesta que estaba esperando, ahí llega la provisión. Pero es por esa sintonía de buscar al Padre constantemente. Padre, no le voy a creer al mundo, como dicen las Escrituras, no le creas al mundo, créeme a mí, mírame a mí. Entonces, esas respuestas, ese saber, no va a llegar por el intelecto, no es un ejercicio intelectual, como ya lo hemos dicho. Ese saber va a llegar simplemente de apagar la mente y ubicarme en esa conciencia superior, en donde está el fluir de la conciencia divina, en donde están todas las respuestas.
llega por revelación del Espíritu. La verdad se va abriendo a nuestros ojos para el buscador espiritual, para los que nos dedicamos a todos los días con ansia decirle: Dios, abre mi mente, expande mi mente, dame la mente del Cristo, ayúdame a ser tu hija, ayúdame a vivir la vida y a ver la vida como tú la ves, desde tu abundancia, desde tu salud, desde tu provisión. Quiero vivir en el reino de los cielos, enséñame a vivir en el reino de los cielos. Y precisamente ese campo de fuerza donde todo es provisto, ese campo de fuerza que es el reino de los cielos, es elevar la conciencia. Apago la mente, me elevo a la conciencia divina y todo se siente diferente. O sea, yo puedo estar viendo algo con miedo con mis ojos físicos, pero lo cierro mis ojos físicos y me elevo a la conciencia divina y todo en mi mente se empieza a desenvolver de manera diferente. Se siente la energía diferente, las personas en mi mente se empiezan a comportar diferente, todo se siente más fácil, todo se siente como que sí es posible. Es decir, cambiar de canal, subir la vibración a la vibración de los pensamientos de Dios, hace que todo se desenvuelva desde la luz. Y esa precisamente es la conciencia del Cristo. Eso es la que nuestro hermano mayor Jesús nos estaba tratando de enseñar con su ejemplo. Y cuando tenemos la conciencia del Cristo, eso que era posible para Él, también es posible para nosotros, así como lo ha sido para muchas personas que estudian esta información, al ver sanación, incluso sanaciones instantáneas, al ver cómo empieza a fluir las finanzas, cómo se empiezan a sanar las relaciones, como algo que parecía que fuera en picada, enseguida empieza a transformarse para bien. Por eso también las escrituras nos dicen de cómo con Dios todo lo malo se transforma para bien. Entonces todo lo que Jesús nos mostró que era posible para Él, empieza a ser posible para nosotros. Pero la clave es eso, el entrenamiento diario de recordar que estoy soñando, que esto afuera no es verdad, que esto es una foto, y mantenerme conectado a la verdad divina. Y cuando una persona que quiero me muestra un aspecto de él o ella que no me gusta tanto, simplemente no le creo a esa versión distorsionada de esa persona. Muéstrame, papá, como tú la hiciste. Quiero verla amable, tolerante, compasiva. Quiero ver a esa persona así como tú la hiciste. Y esas cualidades empezarán a traducirse aquí en el comportamiento de esa persona y en el comportamiento y desenvolvimiento de todas nuestras situaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Me salgo de la polaridad, me salgo de estar sufriendo por el pasado, angustiado por el futuro, y me voy al espacio donde sé que todo está provisto, todo está dado, así que me llega una paz, una plenitud. Pero sobre todo, dejo de forcejear contra la vida, dejo de estar luchando, dejo de estar tratando de cambiar, dejo de estar tratando de mejorar esto aquí. Nada es un asunto físico, material, todo es un asunto espiritual. Todo se transforma desde arriba. La manera más eficiente de transformar nuestra vida es transformarla desde lo no físico, conectándome al Padre que Él provee para mí todo lo que necesito. Entonces, dejo de forcejear, dejo de estar rogando: Dios, por favor, cámbiame esa experiencia que no me gusta, y simplemente le pido que me permita ver su verdad. Me elevo a la manera en que Él ve las cosas y dejo de pedirle: ay Dios, por favor, transforma mi vida, transforma mi cuerpo, transforma mis finanzas. Cuando yo estoy luchando, forcejeando, tratando de mejorar, orándole a Dios que cambie la situación, es porque le estoy creyendo a la situación y le estoy creyendo al mundo material más que a Dios, y me estoy olvidando que Dios es el único poder, es el único reino, es la única ley que puede gobernarme, y es el bien, y que esto que yo estoy viendo afuera no es más que una foto, una sombra que producen mis pensamientos. El otro día hablaba con mi grupo, comunidad privada, y hablábamos de cómo, sí, repetimos muchas veces esta información aquí, la decimos de muchas maneras, desde muchos aspectos, con muchos ejemplos, porque necesita nuestra cabeza soltar lo que siempre aprendió por tanto tiempo, y este repetir de los conceptos hace que la mente se vaya abriendo, hace que la mente vaya haciendo esos clics que hacen que esta información se vaya integrando y vaya entrando luz a nuestra conciencia, y esa luz se traduce en luz para nuestra vida. Entonces,
cuando yo estoy forcejeando contra la realidad, o le estoy dando mi atención, o le estoy pidiendo a Dios que me la cambie, es porque le estoy creyendo a esa situación. Es porque estoy creyendo que esa situación tiene más poder que Dios. Es decir, estoy violando el primer mandamiento. Todo desequilibrio en mi vida, aparte de violar ese primer mandamiento, que es solamente vas a mirar a Dios, solamente le vas a creer a la creación perfecta de Dios y no le vas a creer a esto externo, a esta foto. Esto es adorar ídolos falsos. Cuando yo le creo a la vida más que a Dios, estoy adorando ídolos falsos. Entonces lo que tengo que hacer es apartar la vista de esa película material y mantener nuestra atención en la conciencia divina, en eso que me quiere dar el Padre en este momento, porque Él sabe más que yo qué es lo que necesito, poniéndome en obediencia al Padre, en ese primer mandamiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a ver como toda la desarmonía, como todos los conflictos, como todo lo que es el error de la materia, empieza a disolverse, empieza a desaparecer, porque cuando yo le hablo la luz al Padre, cuando llega la luz, la sombra no se puede sostener y empiezo a reflejar el reino de los cielos en mi vida. Y existe la paz, y existe la provisión, y existe la felicidad. Yo me imagino como que soy un espejo en donde la perfección de Dios se está reflejando, y así lo veo en mi vida. Entonces los invito a que hagamos ese ejercicio. Entonces ya saben, esto ocurre, yo me puedo meter al canal superior de Dios cuando estoy en el aquí y en el ahora. Lo primero que tengo que hacer es apagar la polaridad de mi mente que está asustada, que me quiere hacer salir corriendo a hacer mil cosas, y simplemente voy a estar aquí, en el momento presente. Y estoy en medio de ese fluir de la conciencia de Dios, ese eterno emanar de la verdad divina, porque Dios es amor, Dios es vida, Dios es verdad. ¿Y qué quiere decir verdad? Dios es la información correcta para toda la creación perfecta de todo lo que existe. El verbo. Dios es la información que da vida a toda su creación perfecta, no a este mundo caído, sino a toda su creación perfecta. Es el verbo con la información correcta que da lugar a una creación perfecta. Entonces, cuando yo me mantengo en ese fluir de la conciencia divina, me mantengo en ese fluir de Dios, entonces estoy recibiendo el verbo, la información perfecta de Dios, y eso se empieza a manifestar en mi vida. Y eso es lo que llamamos cuando el verbo se hizo carne, cuando yo logro comprobar la perfección divina en mi vida, cuando yo logro ser un discípulo de Jesús, trayendo también aquí la información del Padre en la salud, en la provisión, en los recursos, en las relaciones. Eso es el verbo se hizo carne, es la información correcta para la creación. Entonces, obviamente, a Dios, como es un ser espiritual, no lo percibimos con nuestros sentidos físicos, sino que lo percibimos con nuestros sentidos no físicos. Entonces yo tengo que cerrar todos mis sentidos físicos, apagar la película e ir adentro. Cuando ores, ve a donde tu Padre, en el recinto, enciérrate en el closet, ¿sí? Así nos dicen las escrituras en esa metáfora de ve hacia adentro. El reino de los cielos está adentro, en los sentidos no físicos, ¿sí? Entonces cierras los ojos, apagas el intelecto, porque como decimos, esto no es una información intelectual, esto es una información que va calando, que va abriendo conciencia, y es a lo que la Biblia se refiere con la palabra baja al corazón, que la palabra debe bajar al corazón. Por eso, para conectar con Dios tenemos que hacerlo con los sentidos no físicos. A Dios no lo encontramos en la materia, tenemos que hacerlo con los sentidos espirituales. Apagar la mente física para que llegue la información divina de todo lo que yo estoy necesitando en ese momento, porque acordémonos que Dios es omnipotente y omnipresente. Entonces empezamos a sentir ese fluir, esa corriente constante de la presencia de Dios, y empezamos a sentir paz, empezamos a sentir armonía, empezamos a sentir claridad, empiezan a llegar las ideas. Hagan el ejercicio cuando tengamos
no sabemos qué hacer en alguna situación, apaguemos la mente, no tratemos de resolverlo con la mente y simplemente expandamos nuestra mente o tratemos de elevarla al canal superior, a sentir a Dios entrando en ella. Y empieza a llegar una lógica y empieza a llegar una comprensión que no teníamos hace unos minutos. Y lo que empieza a pasar entonces es que empezamos a vivir nuestra vida creyéndole más al espíritu que a la materia, que es lo contrario como estamos viviendo antes, ¿cierto? Empezamos a creerle más a esas señales invisibles que incluso a la verdad o la ilusión visible que está mostrándose dentro, enfrente de nuestros ojos. Esto es el despertar espiritual, esto es la sanación. Entonces, estar allí recibiendo los frutos del Espíritu es recibir la paz, es recibir amor cuando necesitamos amor, es recibir sanar de nuestras heridas cuando necesitamos sanar nuestras heridas, es recibir sanar nuestros vacíos cuando necesitamos sanar nuestros vacíos. Entonces, lo que empieza a pasar es que, claro, empezamos a creerle más a lo invisible, a esa información invisible que a la evidencia, falso testimonio visible, y entonces empezamos a operar en nuestra vida y a tomar decisiones cada vez un poquito menos desde la carne, cada vez un poquito menos desde el ego, y empezamos a operar más desde las verdades del espíritu. Cada vez somos un poquito más de espíritu y menos carne. Cada vez nos empezamos a desidentificar con la mente humana. Y empezamos a comprender que esto es solamente una herramienta para operar en este plano, pero que somos algo muy superior a esta mente humana y que somos ese ser superior, ese observador que puede dirigir a la mente humana. Porque ponte a pensar, si esta es tu proyección, si esta es tu película, no vas a dejar que la loca de la casa dirija la película ella sola para definir qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Si esta es tu proyección y si esta es tu película, tú como ser superior, como algo superior a tu cabeza, eres quien debe dirigir, es decir, diriges a tu mente hacia qué mirar. Por eso la Biblia nos dice, mira lo bueno, lo amable, lo justo, lo digno de admiración. En eso pon tu atención. Porque tú como ser superior, desidentificándote de tu mente, ya diriges tu mente a mirar lo bueno. Le quitas esa constante que tiene de querer mirar siempre lo malo porque ya está diseñada para cuidarnos, ¿cierto? Y la enseñas a mirar lo bueno, a mirar el canal superior. Así no coincida con lo que me están diciendo mis sentidos físicos. Entonces dejo de operar desde mi personalidad. La loca de la casa deja de ser el director de mi película. Si tú eres el director de la película y si la película es una proyección de tus pensamientos, pues deja que el ser superior dirija los pensamientos, deja que el ser superior sea el director de tu película, deja que todo lo bueno, todo el bien que Dios quiere entregarte sea el director de tu película para que esto sea un reflejo del reino de los cielos. Entonces, empezamos a operar desde ese espíritu divino y empieza a pasar algo muy lindo en nuestra vida. Empezamos a operar desde ese espíritu y entonces dejamos de poner tantas etiquetas, dejamos de juzgar, dejamos de sufrir, dejamos de asustarnos, dejamos de entrar tanto en la competencia. Hay una definición de la vida espiritual y del despertar espiritual que oí el otro día que me encantó y es el despertar espiritual es simplemente cierras los ojos y sientes paz. Eres capaz, te sientes a gusto estando contigo mismo. Cierras los ojos y tienes paz. Pero abro los ojos y veo al mundo y simplemente siento compasión por el mundo y te digo, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque ya no me engancho en el miedo, porque no me engancho en la supervivencia, porque no me engancho en la competencia, porque ya solamente comprendo que lo único que existe es Dios, que lo único que existe es el bien, que lo único que existe es el amor. Y cada vez en la medida que eso se va volviendo una certeza en mi cabeza, se va volviendo una verdad en mi vida, porque así como es adentro, mis pensamientos, así como yo voy elevando conciencia, limpiando mi mente, entonces afuera eso se empieza a volver un reflejo de mi nueva creencia. Cierro los ojos y siento paz. Abro los ojos y siento compasión. ¿Cómo te puedo servir?
Entonces se empieza a desvanecer la sombra, el desequilibrio del mundo material que nos hacía sentir tan asustados de esos vaivenes y pensábamos que el mundo material era el que tenía el control. Entonces empieza a pasar como nos decía Jesús: estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Ya puedo vivir la experiencia humana, pero no estoy condicionado, no estoy limitado a la experiencia humana. Entonces, esto precisamente es la iluminación espiritual. La iluminación espiritual es ser capaz de ver la luz, de ver la verdad espiritual detrás de este falso testimonio material, detrás de esta apariencia material, de este concepto físico. Recuerden que el reino de los cielos opera de manera opuesta a cómo opera el mundo físico. En el mundo físico, sencillamente ves, tiene que ser ver para creer, y en el mundo espiritual tienes que creer primero para ver manifestado aquí. Y empezamos a ver manifestado ese reino de los cielos. Esto es la conciencia espiritual, como nos dice Joel Goldsmith. Es comprender que aquello que percibimos con nuestros sentidos físicos no es la verdad. Que la verdad es espiritual, es perfecta, es invisible. Y que esto que vemos con nuestros sentidos físicos es una ilusión creada por mi mente, basada en nuestras programaciones, basada en nuestras creencias. Entonces, la iluminación es esa luz que empieza a entrar en la conciencia, en donde cada vez creemos menos en esa sombra y empezamos a ver la luz en nuestra vida. Entonces, recordemos siempre esto, por favor. Cualquier cosa externa es una distorsión material. Cualquier situación externa es una distorsión de la perfección espiritual. Todo desde el espíritu es perfecto. Pero cuando yo no comprendo esto, entonces estoy constantemente tratando de sanar, de corregir, de mejorar, de discutir, de luchar, de forcejear. Me quedo en esa energía de lucha, y acuérdense que aquí en el mundo material funciona con las leyes de la física, que una fuerza produce una fuerza opuesta, ¿cierto? Y cuando yo empiezo a forcejear, pues hay otra fuerza opuesta que no me deja moverme hacia otro lado. Entonces debemos eliminar toda intención de querer forcejear con el mundo y tener la certeza de que todo se arregla arriba con papá, que toda situación que yo tenga siempre sea resuelta con mi padre. Entonces, cada vez que aumenta mi comprensión de la verdad, hay más luz. Hay más luz en mi mente, hay más luz en mi corazón, y por lo tanto hay más paz, pero también hay más luz allá afuera, porque así como es adentro, es afuera. Entonces las nubes de nuestros sentidos físicos desaparecen y llegamos a una realización, a una plenitud que ni se compara con cualquier placer mundano. Llegamos a sentir un estar a salvo, un sentirnos completos, una tranquilidad que jamás se puede comparar con ninguno de los placeres humanos, porque nada te va a llenar el corazón tanto como estar lleno del Padre. El alma solamente está buscando el camino de vuelta al Padre. Y entonces ella simplemente jamás se va a sentir más plena, más completa, en mayor regocijo, en mayor dicha, que habiéndose llenado del Espíritu, que es cuando lo buscamos, que es cuando comprendemos que Él es la única verdad, la única existencia. Entonces la iluminación me hace sentir a salvo, me hace sentir sostenido, me hace sentir feliz, me hace sentir contento, me hace sentir en paz. Y entonces todas mis relaciones se traducen en una profunda satisfacción. Todo en mi vida, desde lo más sencillo, desde sentarme a comer con mi familia, se traduce en una profunda satisfacción. Entonces empiezo a soltarme de esas cosas que me dice la cultura que tengo que hacer.
me desengancho de lo que dice la cultura, de cómo me debo ver, de cuánto debo tener, de dónde debo vivir, me desengancho de la energía de la competencia o de la necesidad de competir, de lograr, de adquirir, porque ya sé que yo soy todo, porque Dios es todo en todo. Entonces ya sé que no necesito nada porque ya soy todo, ya sé que todo está dado, ya sé que la mesa está servida. Entonces dejo de ese esfuerzo externo y simplemente permanezco con mi Padre y sé que soy todo y dejo de hacer desde el ego y simplemente comienzo a ser, S-E-R, comienzo a ser y sentir esa plenitud del ser. Y eso obviamente me traerá guía divina y me traerá esa necesidad de estar en la obediencia divina. Entonces mis acciones provienen del Espíritu. Ya mis acciones no provienen del ego. No tenemos que perseguir nada porque ya todo está dado, como nos dice Joel Goldsmith. Entonces empezamos a vivir desde esa plenitud y simplemente esa obediencia a la luz divina que sabe dónde nos necesita sirviendo, que sabe dónde nos necesita como una herramienta de servicio y de luz. Entonces es simplemente una certeza de esa omnipresencia de Dios, es simplemente una certeza de esa omnipotencia de Dios, de saber que el bien es lo único que existe. Obviamente eso es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que ir integrando, pero cuando menos pensamos, el velo se rasga y entra la luz. Cuando menos pensamos, entra el clic de la conciencia y entra la luz. En el momento que menos esperamos, empieza a entrar esa luz de la conciencia, empieza todo a mostrarse con sentido, mi cabeza lo comprende mejor y empieza todo a verse perfecto. Entonces, en la medida que yo me empiezo a sentir a salvo adentro, porque sé que todo está provisto, me empiezo a sentir a salvo afuera, porque sé que todo está provisto. Y como es adentro, es afuera y todo empieza a ser un reflejo. Si en mi conciencia lo que dice es todo está provisto, afuera eso será lo que se muestra. Todo está provisto. No necesito la evidencia de los sentidos para saber que todo está provisto. No cedo a la evidencia de los sentidos para asustarme cuando afuera no veo la provisión, cuando no veo la salud realizada en el mundo físico todavía. Yo sé que todo está provisto. ¿Okay? Con eso terminamos nuestra clase por hoy. Lo único que quiero decirte es que si quieres trabajar esto mucho más profundamente, hacer un entrenamiento profundo en esta elevación de conciencia, dentro de poco empiezo mi formación como sanador espiritual, Alteza, en el método Alteza. Entonces, si quieres mayor información, puedes escribirnos al WhatsApp que está en el link de aquí abajo, que ahí te va a contestar Mateo, te va a mandar más información para nuestro nuevo programa. Así que simplemente ve hacia adentro, ve hacia tu Padre y pregúntale si esto es algo que te corresponde, si esto es algo si sientes que esto es como un llamado del alma, de algo que quieras hacer, y pídenos información aquí abajo que te estaremos enviando la información. Esa formación es precisamente en esos fundamentos de la sanación espiritual y que nos llevan a sentir con certeza estas verdades de las que estamos hablando aquí y a una expansión de conciencia que nos lleva a comprenderlos de mucha mejor manera. Así que bueno, terminamos de nuestra clase por hoy. Ya sabes que este canal tiene muchos recursos para ti, tiene oración diaria, un podcast los martes o miércoles, tiene esta clase que sale los sábados y estamos entrando más recursos porque son para ayudar a la mujer buscadora espiritual moderna a elevar conciencia, a liberarse de las ataduras del mundo y el sufrimiento de la mente. Y si sabes que alguien puede necesitar esto, si le das un like y si te suscribes a nuestro canal, esta información va a llegar a más personas, a más mujeres que necesitan oír esta información. Así que te invito a que lo hagas también. Bueno, te mando un abracito, saludos, chao.